Bueno, este siguiente video va a ser acerca de otra de las funcionalidades que tiene el lenguaje de programación Kotlin, la cual viene arrastrando desde el lenguaje de programación C ANSI, o bueno, que se ha venido trabajando desde ese lenguaje de programación y entre otros anteriores a ello, ¿no? Pero bueno, es el primero que me viene a la mente en este caso, y pues tratándose de uno de los lenguajes de programación de los cuales se han derivado muchísimos de los que se manejan actualmente. Y esta funcionalidad o esta propiedad o digamos como esta estructura, más bien sería esta estructura de la que estoy hablando, se trata de las enumeraciones. Aquí viene algo bastante importante de lo que viene aquí escrito en este programa, lo cual, como siempre, voy a dejar el acceso a el repositorio en donde se encuentra, el repositorio en GitHub. En los programas generalmente o en ocasiones surge la necesidad de generar unos tipos de datos, por la necesidad de tipos de datos que solamente tomen ciertos valores. Es por ello que se generan las enumeraciones o estas estructuras llamadas enumeraciones, las cuales van a ser entonces listas de constantes. ¿De qué se trata entonces esta lista de constantes? Tal como existe aquí o se ve aquí en esta parte, vamos a tener una enumeración la cual va a asignar a cada una de estos constantes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o ya sea también pueden ser los meses del año u otras variables u otras constantes, les va a asignar un valor predefinido. Y por predefinido me refiero entonces que este va a ser el número 0, el número 1, el número 2, número 3 y así sucesivamente. Hay algunas cosas importantes que aclarar en el lenguaje de programación Kotlin, los cuales, la primera de ellas, que a diferencia de otros lenguajes de programación orientada a objetos que utilizan este paradigma de programación como Java, las enumeraciones van a ser clases, tal como se había observado en los otros videos acerca de la programación orientada a objetos o este paradigma utilizado en Kotlin. Todo es un objeto y por supuesto las enumeraciones no se libran de ello. Dentro de otros aspectos importantes de este tipo de datos, que son como una colección de datos, no se trata de simples colecciones de constantes, ya que cuenta con propiedades y métodos. Cada una de las constantes actúan como instancias por separado de la clase y están separadas por comas. Las enumeraciones incrementan la legibilidad del código al preasignar nombres predefinidos a las constantes. Entonces, en lugar de utilizar numeraciones como 0, 1, 2, 3 o cualquier otro de los números constantes o más bien enteros que se pueden utilizar para, no lo sé, seleccionar a lo mejor de un menú o seleccionar los números de los días de la semana o los meses del año. Entonces, para tener una mayor legibilidad y después que se pueda pues arreglar el código o modificarlo o realizar alguna modificación sobre él, va a ser mucho más sencillo o resulta muchísimo más sencillo el trabajar con estos nombres que con solamente constantes, con valores enteros, que posiblemente se requeriría a lo mejor una lista por aparte diciendo, bueno, el 0 va a valer para esta cosa, el 1 va a tener este valor. En cambio, si nosotros vemos estas valores constantes que son letras, pues eso va dentro del momento de observar el programa, va a ser muchísimo más sencillo entonces trabajar con estas constantes, sin necesidad entonces de tener una lista adicional donde se indique para qué valor va a tomar cada una de estas constantes. Y bueno, por otro lado, entonces, una instancia de una enumeración de clase no puede ser creada utilizando constructores. Esto lo vamos a ver, entonces, paso a paso, ¿no? Bueno, aquí está entonces de cómo se va a generar una enumeración. Ya como mencionaba en un principio del video, se va a colocar entonces la palabra clase, la clave enum, y después entonces, como se trata de un objeto, se va a utilizar la palabra class para colocar después entonces el valor más bien el nombre entonces de esta enumeración, y después se van a colocar cada una de estas constantes que van a representar o van a estar representadas por un número entero, ¿no? 0, 1, desde el número 0 hasta la cantidad de constantes que se hayan colocado.
Vamos a ver entonces acá abajo. Y para ver entonces la enumeración, se puede utilizar entonces esta estructura de aquí. Vamos a tener entonces que la enumeración días, aquí está, vamos a colocar entonces con un for, vamos a ponerle día in días.values. Esta es bastante importante porque aquí estamos haciendo uso de esta primera propiedad, la cual dice que no se trata de simples colecciones de constantes, ya que va a contar con propiedades y métodos, y aquí estamos utilizando uno de los métodos. Estamos ingresando directamente a los valores de esta enumeración, los cuales van a ser estas constantes del 0 a n, ¿no? La cantidad de constantes que tengamos, o más bien de palabras que estamos asignando a esas constantes dentro de la enumeración. O si lo queremos ver así, también puede ser la cantidad de objetos o de... Sí, de objetos o de... no, es que no de objetos, sino ya se empieza a confundir un poco con la programación orientada a objetos. Que van a ser entonces los... más bien podría ser que van a ser los elementos que conforman a esta enumeración. Y bueno, entonces ya tenemos aquí obtener directamente estos valores. Lo que estamos haciendo en esta parte es de que esta variable va a tomar entonces los valores que vayan desde 0 hasta n, es el número, donde n va a ser el número de elementos de los cuales está conformada la enumeración. Entonces vamos a ver el valor constante y el nombre. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a observar esta parte, que en el print ln se va a mostrar día.ordinal, donde esto viene directamente de la enumeración para ver el valor ordinal, o sea, el valor numérico, y por otro lado el nombre, con día.name, donde me va a mostrar entonces el valor y el nombre de las constantes que se están colocando, de cada uno de los elementos que se están colocando dentro de la enumeración. Entonces, de esa manera nosotros podemos ingresar directamente a estos valores, ¿no? Como decía, también no es posible hacer una instancia de un objeto con esta clase, sino que se tiene que manejar directamente con el nombre de la clase enumeración. Por otro lado, se pueden utilizar propiedades o funciones de las enumeraciones. ¿De qué manera? Esto ya va a volver un poco más complicado esta parte. Bueno, antes de eso, antes de esta parte, porque sí, esta ya complica un poquito más las cosas, en el sentido de utilizar tanto las propiedades o métodos de las enumeraciones. Sin embargo, tiene muchísimos más usos y vuelve ya un poco más sencillo el trabajo de estas cosas. Pero bueno, para aquellos que ya hayan estado trabajando con CANSI y con las enumeraciones, puede parecer un poquito extraño el uso de tanto de propiedades como de los métodos dentro de esta misma enumeración. Y bueno, por un lado, si nosotros queremos ver un valor en particular, siguiendo todavía con esta enumeración días, lo que se va a hacer entonces es colocar días.valueOf, otra vez uno de los métodos que va a tener la enumeración, y vamos a ver entonces el valor de miércoles. Lo que nos muestra esto simple y sencillamente va a ser esto, miércoles. O sea, no nos va a enseñar el número tal cual, sino va a estar representando directamente al mismo valor de la constante. Si se quiere poner un valor que no exista, por ejemplo este miércoles, simplemente nos muestra una excepción o nos arroja una excepción de illegal argument exception, la cual debe de ser controlada. Entonces, para el manejo también de las enumeraciones, tal como ya se había observado en otro de los videos, se tiene que hacer un manejo de las excepciones. Dejamos esto por aquí y ahí está. Por otro lado, también es posible utilizar el operador when días.domingo. Observar entonces es días.domingo, print ln, hoy es domingo, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, y así sucesivamente.
No es posible colocar una cláusula else, ya que se va a obtener un warning. Entonces, al lanzarlo, ahí tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí y va a colocar hoy es domingo. Directamente. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, entonces antes de esta parte, como pueden observar aquí, se tienen que manejar esto se tiene que manejar, al tratarse de clases, se tiene que manejar casi directamente con los nombres que se encuentran dentro de las enumeraciones para hacer comparativos directamente con esto. Por supuesto, también nosotros podemos colocar una variable y asignarla, por ejemplo, a días. Domingo, y aquí colocar la variable, y así simplemente entonces se sigue manteniendo esto, ¿no? O sea, esta variable podría ser modificada directamente con esta enumeración, o pedirle al usuario entonces que ingrese algún valor, o tomar directamente la fecha del sistema y entonces ya asignarlo con este tipo de estructuras, ¿no? Ahora vamos a ver las propiedades y funciones de enum. Ahora sí, dentro de estas propiedades y funciones que se tienen aquí de las enumeraciones, vamos a tener entonces enum class días 2, y por supuesto, al tratarse entonces de una clase, podemos generar un constructor, el cual va a tener valor es fin de semana de tipo booleano, y que va a tener como valor por defecto false, ¿no? Este es fin de semana va a tener false. Si nosotros queremos hacer la modificación de esta estructura, de esta clase, perdón, con este constructor, lo vamos a hacer directamente con cada una de estas constantes. Si se van dando cuenta, entonces, estas constantes van a estar representando, o van a ser como una especie de representación de un objeto de esta clase enum. Una cosa ahí medio extravagante, ¿no? Entonces, al tener esta cosa así, este constructor, si nosotros no colocamos un valor aquí para cada uno de estas constantes, que va a representar entonces el objeto de esta clase, de estas clases, entonces va a tomar inmediatamente qué cosa, este valor por defecto de ese constructor, si no estamos iniciando estos valores. Sin embargo, si nosotros iniciamos ese valor aquí con true para sábado y domingo, entonces esta variable, que va a ser el argumento entonces del constructor, va, en lugar de tomar este valor por defecto, va a tomar el valor de true simplemente, ¿no? O sea, no va a haber ningún problema ahí. Puede funcionar con enteros, con cualquiera otra de las variables, pero este tiene un poquito más de sentido. Ahora, la definición de una función dentro de una enumeración, vamos a tener que colocar estas palabras clave: companion object, un objeto de compañía. Cosa tan extraña suena eso. Pero después, entonces, ya teniendo esta cosa así, vamos a poder colocar esta función, la cual, ¿qué va a hacer? La función hoy va a obtener un objeto del tipo días 2 y va a regresar un booleano. Esta función va a regresar la comparación de los días del fin de semana para modificar entonces el valor por defecto que viene en el constructor de la enumeración. Entonces va a regresar un booleano, el cual va a ser object.name, que va a estar representando este name. Inmediatamente, si se dan cuenta, yo seleccioné este name, y este name es la palabra clave para referirse entonces a esta clase de enumeración. Bien, entonces ahora esta función, que va a estar por defecto, o más bien que viene dentro de la clase enumeración, que esto a lo mejor viene de una clase abstracta o de una interfaz donde se haya generado estas librerías para el manejo de este tipo de clases.
y entonces este método compareTo puede comparar directamente con alguno de los constantes, más bien de las constantes de las cuales está conformado el enumerador. Estas constantes se pueden hacer directamente la comparación utilizando este método con una cadena de texto, tal cual lo estoy haciendo aquí, y aquí está entonces comparando y revisando si este es igual a 0, si este valor que va a regresar este método sea igual a 0, o lo mismo pero para domingo para cambiar a 0. Entonces aquí me va a regresar un valor booleano que sea 0 o 1, dependiendo de si el objeto que está recibiendo entonces esta clase va a representar con esta cadena de texto que representa entonces a cada una de estas constantes, que sea sábado o domingo. Todo este lío para hacer lo siguiente. Vamos a mostrar estas propiedades. Hacemos lo mismo, día, esta variable temporal o dummy, en días2.values. Vamos a recorrer entonces toda la enumeración. Vamos a colocar entonces el día de manera ordinal, el nombre, y colocamos si es fin de semana mediante día.esFinDeSemana, que tenemos aquí, que es entonces ese valor booleano que está retornando directamente hacia acá y que me lo regresa a esta parte. Entonces al ejecutarlo ya me muestra todos estos valores: 0 a partir de esto, después su nombre, domingo, es fin de semana, true, a partir entonces de la función que yo creé aquí, y que va a regresar entonces al mismo nombre de clase, al días2, para este mismo argumento del constructor entonces de esta clase. Regresamos para acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes van a mostrar todos false. ¿Por qué razón? Porque está regresando el false mismo de esta misma función, ¿no? Está regresando entonces aquí un booleano, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo en esta parte. Al regresar el booleano, entonces ya lo muestra directamente aquí. El único que muestra es el sábado y el domingo. Y ahora, ¿será que hoy es fin de semana? Se puede hacer de esta manera, colocando días2.hoy con esta función dentro de la enumeración y enviándole ¿qué cosa? Un objeto del tipo días2. Ese objeto del tipo días2 se puede hacer como yo lo había hecho por acá arriba. ¿Dónde está? Ah, en esta parte cuando se utiliza el operador when, no se está haciendo una instancia como tal del objeto, sino que se está mandando a llamar a la constante de manera directa, podemos llamarlo así. Entonces esta variable va a tomar el valor de la constante del tipo días2.lunes, o sea, va a tomar el valor de 1, pero para cuestiones de más facilidad, como mencionaba en un inicio, va a tener que ser con este dato, ¿no? Con estas constantes más bien. Entonces va a tomar este valor y ahora podemos enviarle este valor, que es el que está esperando aquí esta función, como argumento, que va a ser un objeto de tipo días2. Aquí está, es un objeto de tipo días2. Lo enviamos y ese me sirve para hacer la comparación de si es sábado o domingo. Entonces venimos para acá y ya dice que será que hoy es fin de semana, es falso o verdadero. Y así simplemente queda terminada esta parte de las enumeraciones. Es bastante sencillo para poder utilizar y hacer que un programa quede mucho más fácil de usar. Bueno, entonces sería todo. Adiós.